Lo que yo hago se llama narrativa terapéutica, que es narrar para sanar. Yo narro lo que a mí me pasa, los problemas que yo vivo o veo que otra gente vive, y los cuento para que no se manifiesten de otra forma. Si yo hablo de lo que me pasa, no se va a manifestar ni en mi cuerpo ni en mi vida, ¿no? Y entonces a la vez utilizo lo que a mí me ha ayudado para intentar ayudar a otras personas. El primer cuento del que voy a hablaros es María Marinera Feliz, estrategias para navegar en la resiliencia. Sabéis que la resiliencia es la rapidez con la que nos recuperamos de las dificultades y también la capacidad para salir fortalecidos de esas dificultades. Estrategias o pistas o ideas, porque son herramientas que vamos a utilizar, que son las que yo utilizaba cuando tenía 8 años. Este libro fue ideado en mi cabecita cuando yo tenía 8 años. ¿Por qué? A mí me gustaba muchísimo leer, soy devoradora de libros desde los 8 años, empecé a leer libros gordos ya con esa edad, y de mi cabeza, como muy bien plasmó Enka, salían todo tipo de historias y de aventuras. Y sucedía que yo vivía en Madrid y ya conocía el Pirineo aragonés, porque íbamos a veranear allí. Entonces, cuando yo volvía a Madrid, a mí me resultaba muy agobiante vivir en la ciudad. Veía desde el cuarto, desde mi habitación, desde la ventana de mi habitación, solo veía una esquinita, un cuadradito de cielo. Y a mí eso se me hacía un poco insoportable. Y aquí, pues, esa cara de susto que Enka ha plasmado también. Así me sentía yo, rodeada de coches, rodeada de ruido, sin árboles, las calles estrechas, como son el barrio de la Guindalera, donde yo he nacido. Ahora hay más árboles, las aceras están muy bien pensadas para movilidad, pero en esa época no. Entonces también ha plasmado una vez más mi sentimiento. ¿Pero qué hacía yo? Yo utilizaba mi imaginación para ir al cole, y lo que iba a ser una tortura se convirtió en una aventura, porque yo me imaginaba que las calles eran canales de Venecia. Aún no he estado en Venecia, debo decir que tengo que ir, tengo pendiente, y los coches eran árboles, y yo eso es lo que hacía con 8 años. Con 8 años yo me imaginé esta historia, y durante un año así, no os voy a decir que hacía esto hasta los 16, pero durante una buena época de mi vida yo iba al colegio y me imaginaba que las calles eran los canales de Venecia, con lo cual ir al colegio era una aventura, o sea, ya no suponía ningún esfuerzo, ¿no? Y esa es mi cara resiliente, o sea, mi cara feliz en medio de una situación que podría haberme ahogado. Entonces, esta es la pista que yo quiero dar. O sea, si la situación es muy difícil, por ejemplo, para los niños, están viviendo una situación dura de sobrellevar, pueden utilizar la imaginación para evocar sentimientos, emociones positivas. No es tanto que se evadan, sino que traigan a su mente, a su vida, cosas que ellos han vivido que les han traído paz y alegría. Nosotros como adultos no vamos a hacer tanto eso, sino más bien las pistas que yo doy en el libro. Por ejemplo, para reflexionar, ahí os cuento que según la neurociencia, nuestro cerebro tiene un sesgo negativo y tendemos a fijarnos más en lo negativo que en lo positivo. ¿Por qué? Porque en un momento de la evolución eso nos vino genial. El cerebro reptiliano está pensando quién se le va a comer, ¿no? Y ese es el miedo que tenemos las personas. Ahora mismo estamos aquí sentados, no nos conocemos, y a lo mejor si nos conociéramos estaríamos mucho más cómodos, aunque Silvia y su familia se sentirán genial, ¿no? Pero el resto que no nos conocemos tanto estaríamos más cómodos si por lo menos nos hubiéramos presentado. Entonces, ¿qué podemos hacer contra ese cerebro? No contra, sino para favorecer el otro cerebro, el que nos da más la felicidad. Pues podemos aceptar la realidad, que aceptar no significa resignarse de ninguna forma, sino significa que yo sé dónde estoy y a partir de ahí voy a construir otra cosa que me gusta más. Agradecer lo que tengo, porque a partir de ahí puedo construir, luego saborear, apreciar, recordar momentos felices, tener un álbum de memorias felices en mi interior, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis saber más, pues ahí están los libros en el stand, yo os invito a leerlos. Y ahora tenemos la historia de Rita, que me alegro mucho de tener aquí a Silvia, luego le pasaré el micrófono para que ella nos cuente un poco cómo ha sido el proceso de hacer las ilustraciones. Mi vida, por mi trabajo, pues he tenido momentos y circunstancias de mucho dolor. Ahora mismo trabajo en un hospital con niños enfermos, niños y niñas enfermos de cáncer y otras enfermedades duras de sobrellevar. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos dolor? Que tendemos a encerrarnos en esa burbuja que muy bien ha sabido plasmar ella, y el dolor
la metáfora que yo utilizo para explicar el dolor tenía que ser algo externo a mí, porque si el dolor era algo interno, yo lo veía como fijo, inamovible, sólido. En cambio, cuando el dolor es algo externo a mí, como es un duende, que habéis visto qué bonita la ilustración, pues entonces yo ya puedo hacer algo para afrontar ese dolor. ¿Qué es lo que hago? Pues sobre todo trabajo en la relajación. Si yo me relajo, el dolor se relaja conmigo. Manejo la respiración, la relajación, utilizo la música, la risa, evocar emociones positivas. Si veis el libro, pues hay una ilustración muy chula que es cuando ella chilla el dolor se multiplica. Entonces el dolor hay que acogerlo, hay que respetarlo, hay que saber que nos está contando algo. ¿Qué te está queriendo decir tu dolor? Muchas veces lo que hacemos es acallar los síntomas, cuando los síntomas realmente son un mensaje, vienen a decirnos algo. Entonces, aunque haya que tratar los síntomas, primero hay que escucharlos, a ver qué es lo que nos están contando. ¿Y qué podemos hacer? Pues, de nuevo, como os he dicho antes, pues hay muchas pistas en los libros. Yo os invito a que los compréis o que los leáis, que les echéis un vistazo tranquilo, despacio, porque podemos hacer muchas cosas para observar y para aprender. Los budistas decían, Buda decía que el dolor es la primera flecha que cae sobre nosotros. En la vida hay muchos tipos de sufrimiento emocional y físico, todos vamos a tener problemas y dificultades. Esa es la primera flecha, pero la segunda flecha es cuando nosotros le añadimos sufrimiento al dolor que estamos sintiendo. O sea, cuando le damos vueltas a por qué nos duele y rumiamos ese dolor. Entonces, si simplemente lo aceptamos, tenemos una flecha. Si nos resistimos, gritamos, nos enfrentamos a él, tenemos la segunda. Y eso es realmente, al final del día, la que más nos va a doler. Entonces, muchas gracias a Silvia. Si quieres, te paso el micrófono y que nos cuentes un poco el proceso de estas preciosas ilustraciones. Gracias, María. Bueno, la verdad es que María y yo nos conocimos un poco por una casualidad, ¿no? Coincidió con una persona que le enseñó algunos de mis trabajos y se interesó, se puso en contacto conmigo, y cuando me presentó el proyecto me pareció muy difícil, pero muy bonito también, ¿no? Entonces enseguida pues nos pusimos de acuerdo y le dije que sí, que quería hacerlo. Entonces, como es un libro que trabaja sobre todo con emociones, para ilustrarlo no me valía cualquier cosa, cualquier ilustración cookie, mona, que gustase a los niños, ¿no? Quería que transmitieran algo. Y todo el trabajo de diseño de las ilustraciones fue muy de la mano con María, porque muchas veces ella comprendía más lo que quería decir con cada página, lo que quería transmitir, y tuve que echar mano de recuerdos, de momentos que te evocaban sentimientos o sensaciones, ¿no? Para sacar las ilustraciones, que muchas de ellas vienen de eso, de algún recuerdo propio o de alguien cercano, el de la burbujita. Bueno, una amiga mía pasó por una enfermedad grave y estuvo mal mucho tiempo, y yo compartí con ella todo ese dolor, esas emociones, y en ella está inspirada la ilustración de la burbujita, por ejemplo. Entonces, nada, se las iba pasando, ella iba aportando su visión más cercana a lo que quería transmitir el texto, y estoy contenta con el resultado, y se lo agradezco que haya confiado en mí, y también a Reyes, que nos ha dado la oportunidad de que salga a la luz el libro. Gracias, Silvia. Sí, yo también quiero agradecer a Reyes y Enrique y a Aragón Tiene Talento, Millennials Arts, que han confiado en nosotros para esta colección. Entonces ahí están los cuentos, los dos primeros, y esperamos que vengan muchos más. Así que muchas gracias a todos por vuestra